invitado Leonardo Pipo Lasso. Lo recordarán porque fue secretario de comunicación de este gobierno, de este todavía gobierno. ¿Quién es Leonardo Pipo Lasso? Experto en comunicación política, diseñador de estrategias de comunicación y acompañamiento a ejecución. En el gobierno de Gustavo Noboa recibió la condecoración Honorato Vázquez, ganador del primer lugar como mejor spot político de la revista Campaign and Elections, entre otros cargos. Y también algo que no hemos puesto allí, trabajó con el expresidente Yamil Maguad. Bienvenido, Pipo, bienvenido a La Defensa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de compartir este espacio con ustedes. Pipo está muteado, parece. Entonces, mire, sí. Un segundo, que nosotros vamos... No, Ya, debe ser sí. de ustedes. Yo tengo el micrófono lo abierto. escuchamos. Ahora sí. Pipo, Bueno, gracias decía por buenas noches, aceptar nuestra encantado de invitación. compartir. Encantado de compartir este espacio. ¿Cómo están? Pipo, el gobierno del presidente Lasso empezó con gran expectativa, con el concepto de un presidente empresario que obviamente no habíamos tenido en el país antes. Un hombre exitoso a nivel privado, y se pensó que ese éxito a nivel privado podía ser replicado en la gestión pública. Hoy anuncia una muerte cruzada, lo cual es un claro fracaso de la gestión gubernamental, porque renuncia a su periodo completo y acepta que tiene incapacidad de gobernar en una república como se la conoce, con poderes del Estado constituidos, y entre esos, pues obviamente, la legislatura. ¿Qué es lo que falló para usted y qué es lo que lo ha llevado al presidente Lasso a esta circunstancia particular que detonó el día de hoy? Sí, yo en mi libro La comunicación al poder, que lancé el año pasado, hay un capítulo en el que digo que el Ecuador, como varios países de Latinoamérica, Perú y tal, tiene empresas electorales y no proyectos políticos. ¿Qué quiero decir? Movimientos como Creo y como algunos otros en Ecuador son espacios que se forman para que alguien llegue al poder, pero que no construyen todos los elementos que la política necesita. La política necesita de alguna manera esto que suelen llamar un think tank, es decir, un espacio de pensamiento. ¿Cómo pensamos la economía? ¿Cómo pensamos el cuidado del ambiente? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al poder en la salud, en la educación, en la economía solidaria, con la pobreza, con la desigualdad, en fin? Y eso no se hizo en el movimiento Creo, sino que fue una empresa electoral, un espacio creado para que Guillermo Lasso llegue al poder. Entonces, eso genera... Yo suelo hacer una analogía: cuando este tipo de organizaciones llegan al poder, son como una orquesta desafinada, porque cada ministro hace lo que buenamente cree y el presidente se le ocurren algunas ideas y las pone en marcha porque él cree que son muy buenas. En el caso de Guillermo, por ejemplo, el famoso Teatro del Barrio, que a él le parecía un gran proyecto y una cosa espectacular en cultura, y son unos microeventos de bajo impacto que si a mí me dicen que los vas a hacer en el municipio de Quito o de Guayaquil, te diría que es muy poquito y que hay que pensar en una política cultural un poco más amplia. Entonces, le faltó proyecto político, le faltó un plan claro, y le faltó unos ejes para además decodificar las demandas y las prioridades básicas de la ciudadanía. El Ecuador, cuando él llegó, ya vivía una crisis profunda y se agravó aún más con la pandemia. Y luego vino ya la crisis de seguridad, cuando apenas terminaba la vacunación y ya estalló la cárcel de la Tacunga, estalló en Guayaquil, y entonces ya entró el Ecuador en una situación mucho más compleja de narcotráfico y crimen organizado. Él no supo calibrar esa crisis, no tuvo la sensibilidad para escuchar a la ciudadanía, escuchar a la prensa. Ustedes fueron críticos desde ese tiempo y seguían. Ahí se decía, por ejemplo, haga la muerte cruzada. Ese era el momento. Tenía 70% y pico de aprobación después de la vacunación. Había una crisis de seguridad. La asamblea le bloqueaba cada cosa que hacía. Ese era el momento de lanzar el naipe fuerte y jugar duro. No lo hicieron, lo dilataron. Y luego, bueno, se siguió hablando de la burbuja, de esa
arrogancia, de esa incapacidad para escuchar. Tampoco escuchó y siguió la línea de mucha gente bien intencionada que quiso o quisimos ayudar. Y entonces, claro, las consecuencias son esto que usted ha descrito ahora, ¿no? Sí. Ahora, Pipo, el presidente en una entrevista, una de las últimas entrevistas que hizo en vivo, o creo que fue la última con Stephanie Spin, mencionó que el mayor error de su gobierno había sido la comunicación, lo que detonó en la salida del tercer secretario de comunicación del gobierno, ha habido 4. ¿Es esto así? ¿Ha sido realmente la falla del gobierno Lasso la comunicación? Usted que estuvo ahí al interior, ¿es esto así o son otros los factores que han desembocado en este fracaso absoluto? La comunicación de gobierno es una consecuencia de la gestión. La comunicación no es en sí misma una cartera que hace cosas, no produce resultados. La comunicación difunde, amplifica y genera un sueño colectivo alrededor de lo que el gobierno haga. Entonces, si el gobierno no hace gestión, la comunicación no puede hacer más. Para entenderlo mejor, voy a poner un ejemplo muy concreto mientras estuve en la Secretaría. En mes de julio, terminado el paro terminó el 1 de julio, ahí. Pocos días después propuse la semana siguiente hacer esto que eran las visitas sorpresa. Esto lo había hecho Fujimori cuando yo trabajé con Yamilia en los 90s y fue muy exitoso. La idea es que tú agarras un avión o lo que sea y caes en el hospital de Protoviejo o de Azogues, y ese momento detectas, no hay medicinas, el director no está, le cancelo, le multo, en fin, tomo acciones, y eso hace que la burocracia, que naturalmente es una manada de elefantes, se mueva, se ponga las pilas y comience a dar resultados. Y del otro lado genera que la gente diga, tal vez hay problemas, pero mi presidente sí está preocupado y está tratando de hacer lo que puede para ayudarme. Bueno, habíamos previsto una visita al Hospital Pablo Arturo Suárez, que está aquí en Quito, en Cotocollao, a no más de 3 kilómetros de Teleamazonas. Bueno, el día que ya teníamos que concretar esa visita sorpresa, voy al despacho para coordinar el envío de cámaras y el equipo y la cosa, y me dice uno de los secretarios, mire, tenemos que cancelar el tema porque el hospital está desabastecido de medicinas. Ok, mitad de julio. Pasó el tiempo. Hago lo mismo en septiembre y propongo lo mismo. Mismo hospital, misma estrategia y misma respuesta. Voy al despacho y la respuesta es no podemos hacerlo porque el hospital sigue desabastecido de medicinas. Ahí no hay un problema de comunicación, hay un problema de gestión. Hay problema de gestión en seguridad, que han pasado meses del anuncio del plan integral que el presidente le mostró a Rafael Cuesta en la entrevista de septiembre o octubre pasado, y hasta ahora no se sabe de eso. No sabemos qué ha avanzado en inteligencia, en control de fronteras, en equipamiento de la policía. Han hecho mal unas cosas, repotenciaron unos patrulleros en vez de comprar nuevos. Ahora esos patrulleros ya no sirven mucho y se gastaron un montón de plata. En el tema de salud, el problema sigue, algo han avanzado, pero el problema de medicinas y de déficit de atención sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la comunicación fluye cuando hay una gestión de gobierno eficiente con unos ejes que deben responder a las demandas ciudadanas. Si no hay eso, la comunicación no sirve y uno lo mejor que puede hacer es lo que hice, que es salir del escenario. Pipo, es un gusto saludarte nuevamente. Quiero referirme a tu carta profética cuando dejaste la Secretaría de Comunicación. Voy a leer unos extractos. Son tus palabras por si acaso, así que pido, tal vez por alguna palabrita que pueda ofender a la audiencia. Le recomienda a Pipo Lasso al presidente: vas a tener que darles una patada en el culito a Iván Correa, Francisco Jiménez y Aparicio Caicedo. Parece que se cumplió. También dices, ahora estás en terapia intensiva, en una suerte de coma político, un estado del que va a ser muy difícil volver. ¿Sigues sosteniendo que sigue en terapia intensiva y en este coma político todavía? Sí, porque, digamos,
el gobierno ya jugó mal y llegó al paro. El paro lo logramos más o menos salvar con unas lecturas erradas. Entre las razones por las que digo eso ahí es porque yo recuerdo ese 1 de julio que se firmó el acuerdo con los indígenas. Esa tarde hubo un gabinete y entonces llegó Francisco Jiménez y dijo en voz alta, fue el primero que habló y le dijo al presidente que ha salido fortalecido del paro gracias a su gran liderazgo, mientras la gente le despedía con aplausos a Isa en el sur de Quito. Entonces, cuando hay ese tipo de miopía terrible y de un nivel de arrogancia para hacer una suerte de corte del rey que no le deje ver, no hace mucho daño. Pero ahí creo que el gobierno ya estaba quemando sus últimas barajas. Pero luego, cuando deciden hacer esa consulta absurda y descuidan además las elecciones locales y pierden por goleada las dos cosas. Hoy estaba revisando justamente para ver cómo están las fuerzas políticas y me parece que son 10 alcaldías en el país y ninguna relevante, ninguna sola. Y luego perdió la consulta, con lo cual terminó de quemar lo último que le quedaba de capital político. Eso le llevó a ese estado que yo le llamo de coma político, que me parece que es lo que ahora se manifiesta en este suicidio cruzado, diría yo, porque yo no veo. La muerte cruzada es una figura que es un juego de poder, ¿viste? Es como ese muñequeo, ¿no? A ver quién gana. Entonces yo, si soy un presidente que tiene capital político, les mando a la casa porque sé que me lanzo de nuevo y en 6 meses la gente me va a reelegir a mí y termino mi mandato y todo bien. Pero en el estado de debilidad que él está, hoy he hablado con varias fuerzas políticas, entre ellos con gente que está en el otro lado, ¿no? Gente afín a Pachacuti, a movimientos más bien de la izquierda, de sectores populares. Y esa gente está enardecida de ver cómo nos terminamos de bajar al lazo. Ese es su discurso y su lenguaje, ¿no? Yo les decía, oye, él ya no es actor, no se preocupen tanto de eso. ¿Por qué no nos preocupamos más bien del futuro del Ecuador, a ver cómo salimos de la situación en que estamos? Pero esa molestia y esa ira responde a la ineficiencia de él y a que además les atacó, les ofendió, les ha dicho todo. Pipo, muy buenas noches. Blanca Moncada les saluda. De verdad es bastante importante escuchar a perfiles técnicos que están detrás de las cortinas y que a veces, en serio, nos toca ver todos los desastres que se hacen en la política a nivel nacional pese a las sugerencias. Como secretario de Comunicación, usted le hubiera aconsejado al presidente, 1, la muerte cruzada y 2, la reelección que dicen que va a acatar, ¿no? Porque dicen que él se quiere reelegir, lo dijo en CNN de manera pública. ¿Qué hubiera hecho usted en torno a ese tema como secretario de Comunicación? Si habría estado ahora, yo no le habría recomendado en absoluto la muerte cruzada, no, para nada, por ese estado de debilidad y sobre todo porque no veo que el Ecuador gane nada con la muerte cruzada. Nadie gana nada con la muerte cruzada. Ayer estaba por enviar un artículo así duro otra vez, pero luego reculé porque dije, no, el ruido es demasiado grande y va a ser difícil reflexionar con la gente, ¿no? Pero lo que allí decía es, los únicos que ganan con la muerte cruzada son los violentos y los que quieren llevarse puesta la democracia. ¿Por qué digo esto? En las últimas elecciones el correísmo ganó y ganó con poco esfuerzo. En realidad por la gran debilidad del gobierno, por la mala imagen del gobierno, por meter la consulta que se puso en un plebiscito de su mala gestión gratuitamente, y luego de ellos los siguientes que ganaron son Pachacuti. Entonces, los únicos que están bien armados para entrar en campañas es el correísmo. El correísmo tiene algo más de 50 alcaldías, y entre ellas casi todas las más importantes. Y tiene 9 prefecturas, entre ellas también las más importantes. De modo que tiene fuerza territorial, recursos, vocerías, cuadros, en fin, tiene todo para entrar en campaña mañana. Y ellos, aunque pongan un espantapájaros de candidato, van a sacar 25 a 30 puntos. Eso es así. Ellos tienen esa base dura. De modo que entrar a una segunda vuelta para ellos no es complicado. Y podrían aspirar a ganar en primera si es que se lo plantean y si es que el resentimiento que hay en ese otro Ecuador que no vemos, quienes estamos en el círculo rojo, se evidencia.
Hay gente abajo que está con una situación de pobreza, de desempleo. Hay muchos jóvenes ahora que tienden al autoritarismo, no solo en Ecuador, sino en el mundo, por el fracaso de la democracia y el fracaso de gobiernos justamente como el de Guillermo Lasso, gobiernos tradicionales de, entre comillas, derecha, que no le han dado respuestas a esa gente. Entonces, yo no veo qué es lo que gana. ¿Qué otra fuerza política está organizada para entrar en campaña mañana? Nadie. Dice Nebot que el man va a correr por la presidencia. ¿Cómo? No, Nebot. No. Ese es un tema iluso. Ese tema me acuerdo desde Yamil. Él no quiso correr en el 98 porque ya vio que no le favorecía. No ha corrido en el 2002, no ha corrido. No creo que a los 75, 76 años que tiene quiera lanzarse a nadar como en Acapulco, ¿no? Pipo, has mencionado palabras como miopía, arrogancia, y también hay un tuit que fue bastante comentado, que es el del ex vocero del gobierno, Carlos Gijón Morante, que puso reelección. Sí. ¿Te parece que le están, tú que estuviste adentro, que le están susurrando al presidente como que tiene las posibilidades amplias de volver a ser candidato, que puede parecer improbable con todo lo que ha pasado? Yo cuando vi el tuit de Gijón, se me ocurrió convertirlo en meme más bien. Me parece que es joda, honestamente, ¿no? O sea, creo que un gran problema que tiene Guillermo Lasso, y tú decían ustedes en la introducción una cosa, ¿no? Un empresario exitoso. Yo he lidiado con varios empresarios exitosos en la vida, con Macri en Argentina, con algunos en México, en fin. Y suele pasar, no digo que no es sano generalizar o hacer estereotipos, pero suele pasar que el empresario exitoso quiera extrapolar su éxito en su empresa, banco o como se llame, a la política. Y la política es totalmente diferente. Pero uno de los problemas que suele tener también es tener una corte, gente que le aplaude, gente que le lustra los zapatos. Eso es lo peor de la política, ¿no? Me ha tocado lidiar mucho con eso porque yo siempre soy el que rompe eso, ¿no? ¿Cuál era el peor de los cortesanos, Pipo? ¿Cómo? O lustradores de zapatos. No, conozco muchos a lo largo de la vida, podría ser de hecho tengo pendiente algún rato sentarme y escribir unos cuentos de ficción política para convertirlos en personajes, porque tú te encuentras maravillas, ¿no? Maravillas. Conozco una pareja que estuvo con Correa y luego estuvo con Lenin, y luego la esposa, que es hija de un gran escritor ecuatoriano, salía en entrevistas diciendo que Lenin es un prohombre a la altura de Gandhi, porque como él pasa acostado en sus tratamientos diarios, eso es lo que a él le permite visionar esa cultura de paz y esa filosofía maravillosa que tiene. Oye, era Cantinflas, hermano, no era grande. Pero terminó su periodo, ¿ah? Terminó su periodo. Sí. Y ahora cuando uno ve una presidencia, otra faceta, cuando uno ve ¿no? la presidencia de Guillermo Lasso, hasta llega a extrañarlo a ratos, hermano. Claro, hay gente que está extrañando al presidente Moreno. Pipo, hay algo que quería preguntarle Lo siento. en base a lo que usted mencionaba, y justamente se pone mucho como referencia a Nayib Bukele, con ese estilo duro contra la delincuencia, casi violento en algunos momentos, con un trato fuerte, como un hombre de acción que no está mirando mucho los procesos democráticos, y obviamente se vuelve una referencia. Y tenemos un riesgo aquí en el país actual, que usted lo acaba de mencionar con claridad, por la fortaleza del correísmo, que probablemente son los que están mejor parados para poder enfrentar un proceso eleccionario tan rápido. Así es, sin duda. ¿Qué debe apelar? ¿A qué debe apelar una corriente de oposición a esto que se convirtió en un pasado, que es el pasado del país autoritario, con casos de corrupción terribles, que creo que no debería de ser hacia el país, no debería mirar hacia allá? ¿A qué se debe apelar después del fracaso de un, digamos, demócrata, o alguien que se presentó como respetuoso de la libertad de expresión y de las libertades individuales? Sí, por esto que acabas de decir, es que me preocupa mucho la muerte cruzada, porque esto que planteas me parece que el Ecuador debe plantearse una idea de ni el autoritarismo de Correa,
ni esa ineficiencia de Lasso. Planteemos una renovación política, pensemos en una nueva generación y pensemos en una política ya no desde lo ideológico, ya no desde esta dicotomía, ese pensamiento binario que tenemos en el Ecuador, que es tan propio, más bien medio canino, ¿no? Ese tema de tengo hambre, ¿cómo? Es un pensamiento muy torpe, muy simple, y pensar más bien en lo que es la política de ahora, lo que busca la gente de hoy y sobre todo toda persona menor de 40, que ya no es ideológica, es una política que me solucione mis problemas, que me permita vivir la vida. Entonces yo quiero seguridad, quiero que cuides del ambiente porque el planeta se está yendo a la madre y tal, y quiero que combatas la pobreza para que al no haber pobreza y todos tengan para comer, baje la delincuencia y toda la economía y la sociedad se integre, que hay un poco de cohesión y podamos volver a sentir orgullo de ser ecuatorianos y ir en positivo. Eso me parece que es perfectamente viable, pero requiere una preparación, un armado, para entrar en la presidencial de febrero del 2025, empezar a pensarlo y a trabajar ahora, generar cuadros, pensamiento, propuestas, planes, fuerza territorial. Es toda una estructura, eso no es sencillo. Ahora, si la campaña comienza la próxima semana, ¿cómo lo armamos? ¿Qué candidato? ¿Quién va a querer prestarse para entrar un año en un ambiente de tormenta a comandar un barco a la deriva? Con todas las fuerzas. Luego, la gente que habla de la muerte cruzada, que van a bajar ángeles del cielo a la asamblea, van a revisar los mismos. Con lo cual, entonces, por eso es que me preocupa, porque sí, esto es lo que hay que hacer, pero eso requiere renovar la política, pensarla como hay que hacerla ahora, y buscar una salida. Yo no soy amigo de la onda Bukele, ¿no? Suena facilista y el discurso muy atractivo porque parece que soluciona todo, pero ya están apareciendo secuelas muy jodidas de eso, ¿no? Autoritarismo duro, delitos, todo lo que trae el autoritarismo, ¿no? Porque cuando un presidente es autoritario, también el policía de la esquina lo es. Eso es así y eso es muy complicado, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Leonardo Pipo Lasso, y ya esperamos la próxima carta que va a escribir, que siempre da mucho que hablar, esos textos tan sinceros. Así que un abrazo gigante y esperamos tenerlo nuevamente aquí en este espacio para debatir y reflexionar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Pipo, un gusto saludar. Compartir.